Palabra de mujer. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Qué tal, Bolivia? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Estamos en PAT ya con el espíritu navideño, no solamente por mi atuendo, sino porque estamos en campaña navideña, todos por una Navidad feliz. Nuestro objetivo es recaudar la mayor cantidad de regalos que van a ser donados a hogares de niños en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Esta entrega de regalos se va a realizar el 17 de diciembre en el set principal del canal, en el segundo anillo de circunvalación de la ciudad de Santa Cruz, donde vamos a tener como invitados a aquellos hogares que son beneficiados con esta campaña. No se olvide, usted puede participar. Necesitamos regalar algo pequeño, no importa el costo, pero sí el amor, el cariño, la entrega y la acción. Todos por una Navidad feliz. Esta es la campaña navideña de la red PAT y lo queremos invitar a participar y ser parte de ella. Y ahora, a lo que nos reunimos cada tarde, a hablar de las cosas que nos interesan. Quiero darle el tema a mi amiga Paola, pero antes de eso, preguntarle a ella, que también estuvo investigando sobre esto. Y una vez leí que la inteligencia a los hijos la heredan de la madre. Y dije, qué bien. Eso es lo que le conviene, eso es lo que le conviene a Laura Donoso, por eso es que dice que la inteligencia se hereda del lado femenino, del lado materno. Pero hoy vamos a debatir precisamente ese tema. Vamos a conversar sobre si nosotros nacemos inteligentes, nos hacemos inteligentes en el camino, o es que en realidad tenemos una fusión de ambos. Vamos a aclarar un poco esos temas y, como siempre, tenemos un panel de invitados increíble. A mi derecha está Luis Enrique Rivera, que es coach personal. Bienvenido esta tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un invitado de la casa que se une al humor que le ponemos a este programa, nuestro querido neurólogo, el adulado Mario Camargo. Gracias por estar con nosotros, con su nuevo look, como le dijo Laura, su llegada. El educador Álvaro Puente, lo habíamos extrañado por acá, querido Álvaro, bienvenido. Un gusto. El nadador y deportista olímpico, orgullo nacional, José Quintanilla, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Lo tenemos tímido hoy. Y comunicadora social, se une a nuestro panel Liliana Vaca Pinto. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Muy feliz. ¿Qué piensa Liliana? ¿Nacemos inteligentes? ¿Nos hacemos? ¿Qué crees? La verdad que yo creo que son ambas, ¿no? Creo que nacemos con ciertas capacidades y en el proceso de nuestro crecimiento y desarrollo, de acuerdo a las experiencias de nuestro entorno, vamos captando más capacidades para ser más inteligentes. Querido doctor Camargo, ¿con cuánto nacemos y con cuánto...? ¿Qué nos dice el cerebro? Uno nace con una capacidad para aprender. Entonces depende del entrenamiento, es cuánto vamos a aprovechar con lo que nacemos. Es decir, está demostrado genéticamente nosotros tenemos una posibilidad de tener determinado desarrollo en las diferentes inteligencias, ¿verdad? Porque en realidad deberíamos hablar de las inteligencias. Entonces el cerebro nace con determinada habilidad para desarrollar determinadas inteligencias. Por ejemplo, alguien puede tener inteligencia emocional o puede tener una inteligencia física que le permite nadar más o menos rápido, o tiene habilidades en la música, entonces tiene mayor inteligencia musical. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Depende qué teorías se lean. En general se habla de la inteligencia del lenguaje, que es lo que favorece a la literatura. Exacto, es inteligencias múltiples, ese es el concepto. Solo para que entendamos que esto es un tema de cronobiología, está demostrado que se transmiten los genes por la evolución humana, ¿verdad? Es decir, a ver, si un ratoncito se lo pone en un laberinto y llega recién al queso en 10 intentos, el hijo de ese ratoncito va a llegar en 2 o 3 intentos, porque ya genéticamente la ratita madre o padre le va a transmitir el tema a la ratita hija. Profesor Puentes, perdón,
¿qué definimos como inteligencia? ¿Qué es inteligencia en realidad? Porque a veces tenemos niños o personas que memorizan algo, que son muy buenas con la memoria y llegan y recitan, y tenemos otro que no es bueno memorizando, pero es muy bueno tal vez analizando, y confundimos, decimos, ay, que es inteligente este chico porque te saca puro 7 en el colegio, y después en la vida ya no se mide con 7, ¿no? Y ya no hay intermedio y medio, pero y en la vida no es y viveza criolla, digamos, ¿qué Eso se pensaba, define como viveza inteligencia? Es muy difícil hacerte una definición así de improvisarla, pero es toda la capacidad que tenemos de captar la realidad como algo propio y de relacionarlo. Hay infinidad de clases de inteligencia, cada uno la tenemos de una manera, las puedes agrupar, por ejemplo las de lenguaje, etc., pero cada uno somos un mundo diferente. Y me decías tú, la inteligencia que dices que es brillante en la escuela, ahí triunfa un tipo de inteligencia, no necesariamente la mejor. Un tipo de inteligencia, la más memorística, la más capaz de repetir, etc. Y el chiste en la escuela es adaptarte a todas las diferentes inteligencias, descubrir lo que tienen de positivo todos tus chicos, cada uno con su inteligencia, y a todos, cada uno en su rama, ayudarles a desarrollar, a hacer crecer sus potencialidades. Todos tenemos, nuestro compañero no nació nadando a la velocidad que nada ahora, ¿no? Lo ha ido Será el hijo de desarrollando. Sirena, dicen. Entonces, igual con la inteligencia, nacemos con capacidades, pero esas capacidades hay que cultivarlas, hay que desarrollarlas, hay que hacerlas crecer, porque el chico por ejemplo, el chico que nace en una casa donde los papás no conversan, donde si conversan él no está, no tiene oportunidades. En una casa donde el chico desde chiquito oye a los papás hablar y discutir y conversar y analizar lo que ha dicho la tele, ese chico está mamando un ambiente de desarrollo que le hace crecer su inteligencia, ¿no? Esa motivación permanente. La estimulación que tan de moda está, por ejemplo, hoy en día, estimulación precoz que se lleva a los bebés de meses ya, que miren colores, eso que es escuchen música. estimulación, lo que tiene uno en la casa, a veces no buscado. Por eso también tenemos tan distintos resultados, porque unos tienen oportunidades que otros no han tenido de ir desarrollando ya desde pequeños. José nació en una casa de deportistas, donde dice, es hijo de Sirena. Donde... Sirena y Tritón. Laura, ¿viniste hoy? O Aquaman. Mentira. Es que los conozco a sus papás, los dos. Son excelentes deportistas, No, como vos obvio, decías, obvio. ¿no? Pero a lo que me voy, ¿en qué momento vos te diste cuenta de que tu inteligencia deportiva, si vale el término, era superior a la del resto de tus compañeros, de tus amiguitos, de tu entorno? Bueno, yo estuve siempre familiarizado con el deporte porque vengo de familia de nadadores, entonces mis abuelos nadadores, mis tíos nadadores, mis padres también, prácticamente no me queda otra. Me parece que tengo aptitudes para otro tipo de inteligencia, que estamos en el tema, como la lingüística, pero descubrí la inteligencia sinestésica, la del cuerpo, cuando más o menos 6-7 años me hicieron practicar béisbol, taekwondo, fútbol, proe. ¿Y a todo le hacías bien, digamos? ¿Tenías habilidad? Sí, tenía habilidad, tenía facilidad. Entonces ya mis padres, al darse cuenta que era bueno en el deporte, entonces dijeron, ¿para qué vamos a hacer que practiquen otros deportes si lo tenemos en la casa? Si tenemos natación en la casa, mejor que haga natación. Entonces fue donde entra el deporte. El otro día estaba leyendo un documental, por ejemplo, sobre la inteligencia de los deportistas, y hablaban de las habilidades de los grandes futbolistas de todos los tiempos, y hacían análisis, por ejemplo, qué sé yo, de Pelé, de otros de Europa que yo no conozco, porque hasta ahí nomás llega mi conocimiento en fútbol, pero por ejemplo Messi, decían, tiene, pese a que es más pequeño, qué sé yo, pero su amplitud del campo visual, una persona normal tiene un campo visual acá. En el caso de estos deportistas tienen un campo visual así, o sea que ellos pueden como que percibir lo que está pasando. Además, la construcción de posiciones en la mente que hacen no la tiene una persona normal. Entonces, desarrollar esta inteligencia para la que tenés
actitudes desde nacimiento, digamos. Pero ahí es que se me ocurre pensar cuando lo escucho a José hablar de esto y esta habilidad que él podía jugar béisbol, no sé qué, y habemos otras personas que nos dan una pelota y no sabemos qué hacer con ella. Pero somos buenas para la loba. Claro, y no sabes qué hacer. ¿Cuánto puedo desarrollar ahí? Pero es que todo parte, yo creo, de identificar cuál es tu inteligencia. Pero si yo para quiero... que sos hábil, porque todos somos hábiles para algo. Pero yo quiero ser hábil. Yo quiero ser nadadora, es decir, no hacer nada. Escuchémoslo a Luis Enrique, que yo me imagino que el trabajo de él es justamente identificar en qué alguien tiene mayor habilidad para potenciarlo. Y enseñarles resignación en las otras, ¿o cómo? Sí, es decir, exactamente, es decir, un no poco... es resignación, nunca va a ser resignación. La verdad es que todos los seres humanos, como los panelistas han concordado, nacemos con algunas potencialidades, y la palabra correcta es esa, potencialidad, algo que puede ser. Si no lo desarrollamos, quedó simplemente ahí, digamos, ¿no? Como la linda historia de que pudo haber sido y nunca fue. El caso de José, por ejemplo, José tuvo la oportunidad, padres que se interesaron por ver qué podía hacer él, digamos, dónde podría estar su mayor destreza, su mayor capacidad, y apuntemos a eso, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, y sin duda alguna, para nosotros es muy importante en todos los procesos de coaching que hacemos, buscar eso, ¿no? Tratar de identificar, que la persona identifique, porque uno más que nadie es capaz de poder saber qué cosas me son más fáciles que otras, digamos, ¿no? Uno sabe cuánto le ha costado. Ustedes pusieron, por ejemplo, las notas en colegio, ¿no? De repente para algunos utilicemos la nomenclatura antigua sobre 70, para algunos el 50 era la gloria en ciertas materias, ¿no? Porque, para matemática, y yo. Pero para otras sabíamos que con el mínimo para esfuerzo... Otros 3-6 era. Bueno, podemos hablar después del 3-6, pero en otras materias sabíamos que el 50 lo teníamos así, o sea, nos era extremadamente sencillo, ¿no? Es más, o el caso de uno de mis estudiantes, y una vez lo reté, a pesar de ser uno de los mejores promedios de la EMI, yo lo reté porque con un IQ extremadamente elevado, y especialmente en el área de matemáticas y el pensamiento lógico, en dos pasadas sabía las cosas y se sacaba el 100, ¿no? Cuando él podía pretender mucho más, pero como con eso le bastaba, ahí nomás quedó, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante entender que son potencialidades, ¿no? O sea, si no las desarrollamos... Está predispuesto, uno tiene la aptitud tiene la para aptitud, eso. tiene las cualidades, las destrezas necesarias, pero si uno no las desarrolla, van a quedar... ¿Cuál es la ayuda específica en el trabajo que usted hace? Ayudar a que la gente se encuentre precisamente con eso para lo que es tan bueno. Porque no todo el mundo lo descubrirá tan fácilmente, es lo que quiero decir. Sí, sin duda alguna, son procesos de introspección, ¿no? Okay. Nosotros siempre hemos dicho, el coaching se basa en hacer preguntas poderosas, ¿no? Entonces es un proceso donde vamos guiando a la persona a descubrir justamente aquellas... Luis Enrique, ahora que está tan de moda el tema del coach personal, veo que, por ejemplo, en esta reciente campaña presidencial en Estados Unidos, tanto Hillary como Trump tenían sus coaches, ¿no? Y yo digo, en este proceso donde gran parte de lo que se mueve en torno a una campaña política y a la imagen que construís, deben haber pues algunos candidatos que son muy buenos para hacer solidaridad, o que tienen muy buenos recursos, o que qué sé yo, y no tienen muchas aptitudes de inteligencia. ¿Se puede entrenar a alguien para que parezca inteligente? Como a veces les dicen, por ejemplo, ¿no ven? Qué sé yo, quiero parecer inteligente, más o menos, pero soy demasiado rubia. ¿Qué hago? ¿Se puede entrenar a alguien que parezca inteligente? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es justamente basar, cuando se habla de una imagen, se tiene que basar justamente en los puntos fuertes de la persona, ¿no? Si esa persona, qué sé yo, tiene una conciencia ambientalista muy fuerte, entonces basémonos en eso, ¿no? Que hable sobre esas temáticas. O sea, le están hablando de la paz mundial y dice sí, porque llovió ayer. O sea, lo que se busca es eso, digamos, ¿no? Tratar de ver los puntos fuertes y estructurar sus mensajes en base a eso, ¿no? Entonces puedo hacer que alguien parezca inteligente. En la medida de sus posibilidades y con un límite, me imagino. Sí o sí, mediante un asesoramiento, ¿no? Podemos ir así, inteligente. En este caso de repente no sería la palabra adecuada, pero sí podemos mostrar como una persona apta. Eso sí. Bueno, vamos a preguntar, tenemos un sondeo, preguntamos a la gente en la calle, ¿qué piensa usted?
¿Nacemos o nos hacemos inteligentes? Palabra de mujer. Hacemos, porque aprende todo, generar, culturizarnos más, ponernos más. Depende también, nos podemos hacer por los genes de nuestros padres. Yo pienso que nos hacemos inteligentes, ¿sí? Porque nacemos sin nada, ¿no? Y la inteligencia se gana leyendo, estudiando, aprendiendo, cada cosa, cada día. Depende de la genética, yo creo que nacen. Nos hacemos inteligentes, porque así vamos aprendiendo poco a poco sobre la vida. Yo creo que se hace inteligente, nadie nace sabiendo las cosas, siempre uno aprende de los errores y de las cosas buenas. Yo pienso que ya está en la genética, la inteligencia, ¿no? Depende de los padres, depende de la inteligencia que está, de acuerdo a los cromosomas que envía cada receptor, ¿no? Yo creo que nadie nace sabiendo, ¿no? Todo lo aprendemos conforme va pasando todas las cosas y yo creo que nos hacemos inteligentes. Nos hacemos inteligentes, no es que nacemos inteligentes. Yo creo que todos nacemos con una misma capacidad intelectual, solamente que algunos lo aprovechamos más y otras personas se dejan. Nos hacemos, sí, porque todos tenemos, yo creo, la misma capacidad y es cosa de cómo tomamos los estudios o cómo nos crían para aprovechar todo eso, ¿no? Nacemos con esa capacidad, a veces perdemos algunas y a veces potenciamos otras, a veces potenciamos más la mente que la inteligencia emocional y hay un momento en nuestra vida que nos toca incluir todas. Nacemos, porque los cromosomas son hereditarios y se pasa de generación en generación. Nos hacemos inteligentes porque la inteligencia es todo el conocimiento que uno adquiere durante la vida y depende de uno cuán inteligente quiere ser. Palabra de mujer. El factor genético es algo que han tocado muchísimas de las personas en el sondeo y quiero aclarar también el tema del coeficiente intelectual que mencionábamos. Ese numerito que a veces se calcula, ¿cuánto indica eso? Insistamos en esto, nosotros nacemos con una genética, depende de nosotros o del medio que nos rodea cuánto lo aprovechamos. Como ejemplo, podemos ser 4 hermanos y tener inteligencias múltiples diferentes, ¿verdad? Si a mi hermano y a mí nos ponían a cantar o a tocar piano, no íbamos a funcionar mucho. Sin embargo, mi hermana salió buena en la música. Y así sucede con cada uno de nuestros hijos, es decir, por ahí con una genética muy parecida, con un ambiente muy parecido, cada uno tiene una inteligencia más aprovechable. Por eso insistir en el tema de inteligencias múltiples. cual quiere decir de que cuando hablamos de múltiples es de que no solo tenés una inteligencia, puedes tener varias inteligencias. Sí, alguien puede ser inteligente para las matemáticas o para el lenguaje o para la música o tener algo que hoy está de moda. ¿Y el coeficiente intelectual dónde entra en Tiene todo más esto? que ver con el tema de las matemáticas. Ahí el educando nos va a explicar. Pero eso es una forma de medir que no refleja la inteligencia emocional. Es decir, que alguien tenga un coeficiente intelectual alto no significa que vaya a ser feliz, no significa que vaya a tener suceso profesional. Y éxito en lo que vaya a dedicarse. Y éxito en lo que vaya a dedicarse, porque por ahí tiene un coeficiente intelectual alto, pero no tiene inteligencia emocional, o sea, el poder de relacionarse con los otros seres humanos no está bien desarrollado o no se lo potencian y no va a hacer que sea una persona feliz o que tenga éxito en lo que vaya a realizar. Lo que dice el doctor es muy interesante con lo que respecta a lo que es inteligencia emocional, porque cuando hablamos de la inteligencia hablamos de la capacidad de dar respuestas, ¿no? Eso es la inteligencia. Pero cuando hablamos de inteligencia emocional es cómo podemos nosotros dar esa mejor respuesta, ¿no? Ante adversidades, tener resiliencia, tener de repente ante conflictos, la capacidad de resolverlos, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser una persona muy inteligente, entre comillas, por el IQ, pero si no desarrolla su inteligencia emocional, el aspecto de relacionamiento, autoestima, etcétera, entonces probablemente no va a poder sacarle el provecho. Hay que llegar a combinar. En la comunicación social, por ejemplo, una de las cosas que más te hace énfasis es el aprender precisamente a dar un mensaje, a llegar a la gente, al ponerte en el lugar del que se está escuchando, el tema de la empatía, el tema del don de gente.
la inteligencia emocional es muy, como se dice, potenciada en el ámbito de la comunicación social. ¿Cómo, por ejemplo, puedo potenciar y incrementar mi inteligencia emocional para comunicarme mejor, para relacionarme mejor? Bueno, creo que cuando, como decían ellos, una vez sabiendo cuál es la habilidad que tenemos con mayor potencia, creo que lo mejor es desarrollar esas habilidades o esas inteligencias. En el caso de la comunicación social sería todo lo que engloba la comunicación social, la inteligencia lingüística, y también importante lo que es social, ¿no? El poder captar detalles, observar, que no sé cómo se denominaría esa inteligencia. La capacidad de poder relacionar, observar. Eso. Yo quiero preguntarle al profe el papel de la viveza criolla en todo esto. Porque a veces pensamos en este inteligente del coeficiente intelectual súper alto, pero que aterrizado al mundo real no sabe comprar un mocochinche en el mercado. Claro, tal cual. ¿Qué papel juega la viveza? Ese yo creo es el que sabe. Claro, se hace dar yapa, doble bola, ¿no? Ese yo creo que se hereda de los padres, ¿no? ¿Qué dice usted? Es un tipo de inteligencia, es una de las muchas facetas, diríamos, que unos tienen más fuerte y otros más débiles. Es la más visible, a lo mejor. Quizás va más cercana a una inteligencia práctica. Ya. Ahora estaban en la universidad en el problema de que 40 y tantos mil bachilleres y qué carrera, etcétera. El tema es que una inmensa proporción de la población tiene inteligencia práctica. Son los chicos que desarman un reloj y disfrutan viendo cómo se relacionan los engranajes, digamos, ¿no? Esa inteligencia del que le gusta armar, hacer, deshacer, el de las manos. Que lo mata si lo sienta un libro. Tiene un poco de eso, es el que sabe vivir, el que sabe defenderse en la vida, el que se orienta bien y sabe hacerle el guiño oportuno a la que te venden un cochinche. Esa es la viveza criolla, que en el fondo es una habilidad para intercomunicarnos. Es una de las habilidades de los comunicadores. Yo creo que el comunicador no es tanto el que provoca la interacción, cuanto el que sabe expresarse con los ojos, con las manos, con la sonrisa, con las palabras, lo que tiene dentro. No nos captan más del 10% lo que decimos. Al buen comunicador le captan mucho más, porque lo dice de tal manera, es el hábil para sacar lo que tiene dentro, ¿no? ¿Y por qué tendemos, perdón, a darle más crédito a la persona que es inteligente, por ejemplo, en matemáticas, física? Wow, es inteligente, suma rapidísimo. Y porque no a esta otra inteligencia que es la de sabe leer, sabe escribir, sabe expresarse, sabe jugar fútbol, es bueno para el deporte. Tendemos, no sé si es por una cuestión cultural, pero siempre es inteligente el que es bueno en matemáticas, ¿no? Que le va bien en el colegio. Es el que triunfa en la escuela. El que triunfa en la escuela no necesariamente es el que triunfa en la vida. Pero la escuela es el sitio ideal, es el que razona bien en matemáticas, el que conserva datos, el que repite de memoria en un examen. ¿De qué sirve eso en la vida? De nada. Pero es el que triunfa en la escuela. Ese es el drama. Nuestra escuela, hay dos que se sienten felices en ese curso y el otro y los otros 30 y tantos toda la vida arrastran el complejo de inútiles. Yo, profe Elena, yo sabía. ¿Por qué no sabía química? A ver, no sabía por qué no sabía. Bueno, lo que pasa es que es la primera inteligencia que se mide. Obviamente, si ponemos a medir inteligencia, de repente alguien es bueno en matemática y un deportista o uno bueno para las artes o para la música, ¿cómo se va a medir si es que tiene 20 minutos a la semana de educación física, 20 minutos de música? Y matemáticas 4 días a la semana. 4 días a la semana y artes plásticas, de repente se la choñeó la semana y tiene, no sé, 1 hora y media en todo el mes. Claro. Entonces, no hay cómo medirlo comparando artes con ciencias exactas. Además no se tiende a valorar, claro. Una cosa que se me ocurre pensando en José, si José hubiera nacido en Montecristo, hay un pueblo de San Javier, que no hay una piscina, hay un río puro piedras que no puedes nadar, que hubiera tenido pelota de trapo, José sería un muchacho que pasaría desapercibido. Pero mide 2 metros. Porque no ha tenido cómo desarrollar y mostrarnos sus capacidades, ¿no? Ese es el drama de infinidad de chicos, y en la escuela dos nos muestran sus éxitos y el resto nadie sabe las riquezas que tienen para desarrollar. Ese es el drama de la inteligencia no desarrollada. Para poner 2 ejemplos concretos. Si vamos a la escuela, lo que decía el profesor,
Uno puede ser inteligente para la literatura o puede ser inteligente para la matemática y tener la mayor nota, pero eso no significa que va a tener éxito en su vida, ¿verdad? Y ustedes revisen cada uno en sus escuelas de sus 30, 40 compañeros, si los que tenían mejor nota hoy son los que han tenido más éxito en la vida. Bueno, la inteligencia emocional lo que hace es que podamos aplicar el resto de sacarle provecho al resto de las inteligencias. A tal punto es así que voy a poner el segundo ejemplo. Cuando los muchachos van a ir a la universidad o están concursando para un cupo en una universidad, las diferentes pruebas que le tomen, que incluye matemática, incluye literatura, pero también incluye una serie de preguntas de liderazgo, que el que es líder es el que tiene mayor inteligencia emocional, ¿verdad? El político también tiene que tener inteligencia emocional. Incluso al estudiante universitario al estudiante de secundaria que va a entrar a una universidad, le da muchos puntos si es músico, porque el cerebro del músico es diferente al cerebro del que no es músico. Tiene una serie de estructuras que está aumentada en función y en tamaño el músico al que no es músico. Entonces, en la universidad para entrar se evalúan todas las inteligencias. Y quiero decirles que sí, que se dice que la inteligencia se hereda de la madre. Mi hija acaba de salir con promedio 100 en secundaria, y es la excepción que salió al padre. Seguro que madre. Por eso ese dato. Lo queremos. Felicidades a su hija esa que se parece tanto a su mamá, a su papá. Entonces, por más que se tenga varias inteligencias, la que permite que la persona tenga éxito en la vida, es la inteligencia del recreo. Es la inteligencia emocional, que sí, que por último puede ser la inteligencia del recreo, que es la que permite, que es lo que ustedes hablaban de viveza criolla, que es la que permite relacionarse con sus seres queridos, de toma de decisiones, de aprender a mirar el relacionamiento con los gestos, de aprender a opinar en el momento adecuado. O sea, no solo saber qué es lo que hay que opinar, sino saber cuándo es el momento adecuado para opinar, ¿verdad? Entonces, digo, con estos dos ejemplos como que lo importante son las inteligencias múltiples, pero que en el fondo la que vende las otras inteligencias es la inteligencia emocional. Y perdón, el afán tiene que ver con cultivar mientras más inteligencias yo pueda, mientras más múltiple sea mi capacidad, yo sea un poco músico, un poco deportista, un poco... Identificar. Justamente eso, ¿no? La palabra es, sí, identificar, porque hay una fábula que contamos nosotros a los niños. El título dice, dejemos que los conejos corran, ¿no? Un conejo va al colegio. La primera clase fue belleza para él porque fue la clase de los saltos con el profesor Canguro. Al día siguiente les tocó la clase de carreras, y también le fue maravilloso al conejito porque sobresalió. Pero la tercera clase ya tuvo problemas porque fue la clase de nado, ¿no? Ahí salió medio ahogándose, ¿no? Y para la cuarta ya estaba en shock porque le tocaba la clase de vuelo. Entonces ahí fue cuando el director, Don Búho, dice, no, dejemos que los conejos corran, ¿no? O sea, tenemos que descubrir más bien cuáles son nuestras potencialidades. Ahora, sin duda alguna, para descubrir cuál es mi potencialidad, cuál es mi destreza, tengo que abrir el abanico, tengo que experimentar lo que decía Sor Puente, que es muy importantísimo, la estimulación, lo mismo el doctor. Entonces tengo que experimentar diferentes cosas en la vida para ver dónde están mis áreas de destreza, y en base a eso poder decir, ok, bueno, este es el lugar donde yo puedo sacar el mayor provecho posible, ¿no? José, contanos, ¿cómo fue que vos fuiste desarrollando tu inteligencia del movimiento, ¿no? Tu entrenamiento, cuántas horas, cómo es que lo lograste hacer? Bueno, como dije anteriormente, probé todos los deportes al principio, entonces cuando me di cuenta que tenía aptitudes para el deporte, escogí el que más me gustaba. Bueno, me lo escogieron al principio. La natación. Sí, la natación obviamente, entonces fue ahí donde lo descubrí. ¿Cuántas horas entrenás? 5 horas al día.
Wow. 5 horas al día. Lo que estaba diciendo, para complementar lo que estaba diciendo, es normal que alguien tenga talento, que es la inteligencia con la que nacemos, que normalmente le llamamos talento, para que se entienda mejor. Entonces, si yo nací con el talento para el deporte y de repente quiero hacerme matemático o físico, de repente ya estudio física, matemáticas y no voy a hacer ni la mitad de Einstein. Ahora pónganlo a Einstein nadando y tampoco va a ser la mitad de mí, ¿verdad? Entonces no significa que tenemos que tener todos los tipos de inteligencia, sino encontrar el nuestro y desarrollarlo. Bueno, y ahora que llega la época de Navidad, yo quiero invitarlos a visitar Casa Moda, porque Casa Moda les ofrece una gran variedad de artículos de decoración, muebles, vajilla, cristalería e iluminación que van a hacer resaltar su hogar. Más cuando nos estamos preparando para las fiestas de fin de año. Lo queremos invitar a conocer y disfrutar todas las novedades que traemos en esto que se ha denominado el Bosque de Navidad. Casa Moda, tu casa inspira, en la calle Junín, número 557 y el teléfono 336-9200. Agradecemos Casa Moda, que es quien nos ha ambientado de Navidad este set de Palabra de Mujer. Yo pensaba en una mamá, ¿no? Pensaba cuando uno tiene sus hijos pequeños y quiere estar en este descubrimiento, ¿qué es lo adecuado para orientarlos y para no tener este desperdicio, entre comillas, de que a lo mejor no descubran? Como usted decía, si José nacía en el río lleno de piedra, no iba a descubrir nunca el potencial que tenía. ¿Cómo hacemos ahí? Mira, normalmente los padres se fían mucho y siguen mucho el éxito del chico en el colegio y sufren porque su hijo no puede con las notas y tal, y lo castigan al pobre porque lo han metido donde no debían y tal. Y una psicóloga me dio la receta perfecta. Dice, no aceptas, tú sueñas un hijo y Dios te ha dado otro. No tienes el hijo que tú te imaginaste para esa inteligencia, sino el hijo que Dios te ha dado. Y a él es al que tienes que disfrutarlo, descubrirle sus riquezas y valorarlas y comértelo a besos porque las tiene. Ese es el punto, descubrir cuál es su riqueza, cultivársela, hacerlo feliz y que él empiece a sentirse feliz por tener lo que tiene. El chiste es que cada uno es distinto, pero cada uno tiene su encanto, descubrir ese encanto y que él sea el primero en vivirlo como algo positivo. Y nuestros chicos, la mayor parte, viven frustrados porque nadie se ocupa de las riquezas que tienen, sino de las que les faltan. Quiero agradecerles mucho, la verdad es un placer conversar sobre estos temas. Con personas tan inteligentes. Así es, además, con personas tan inteligentes en un tema como este. Quiero agradecerle mucho a Luis Enrique Rivera, que es coach personal, a nuestro querido neurólogo Mario Camargo, al educador, nuestro profe Álvaro Puente, al deportista José Quintanilla y a la comunicadora social Liliana Vacapinto. Ha sido un gusto conversar con ustedes en esta tarde. Vamos a hacer un corte en Palabra de Mujer y en un minutito nos vemos aquí. Nos vemos aquí, creando futuro. Palabra de Mujer.